Materialismo filosófico en singular o en plural. Un materialismo filosófico o varios materialismos filosóficos. El materialismo filosófico por excelencia, al menos en las coordenadas hispánicas, es el sistema filosófico construido por Gustavo Bueno Martínez. En varias oleadas, en torno a los años 70, la década de los 90 del siglo XX, en el cambio de milenio, y también fragmentos varios en la primera década del siglo XXI. Pues bien, ya en la discusión a partir del libro publicado y escrito en inglés, editado por Lino Camprubí y Javier Pérez Jara, titulado Epistemología Contemporánea, pues ya Javier Pérez Jara tiene el problema en el año 2022 de cómo denominar al sistema filosófico de Gustavo Bueno, porque obviamente hay más materialismos en filosofía. Eso generó varias discusiones, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero supongo que a nosotros ya en el año 2022 ya nos hizo pensar. Se podría considerar que el materialismo filosófico, el de Gustavo Bueno, pues es prototípicamente el materialismo filosófico, porque entre todos los materialismos filosóficos que pudiesen haber, si es que hay varios, pues para algunos claramente es el sistema más potente, la doctrina filosófica materialista más sistemática, es decir, el materialismo filosófico por excelencia. Dejamos aparte la cuestión de si lo que acabamos de decir es discutible o no es discutible. Pero está también la cuestión de que es un sistema filosófico pensado y escrito en español. Entonces se podría decir, bueno, en el ámbito de la filosofía en general, en las varias lenguas en las que se piensa y se escribe, pues obviamente, aparte de lo escrito pensado en español, también escrito en otras lenguas, pues hay materialismos filosóficos. Dejemos esa discusión aparte y centrémonos en las coordenadas hispánicas. Ahí, obviamente, el único materialismo filosófico es el de Gustavo Bueno Martínez. Pues bien, no sabemos, o sí lo sabemos, si esta proposición es discutible o no, pero a nosotros nos generó la intuición, que ya confirmaremos con el tiempo. Lo de hoy es solo un esbozo mínimo. Sí se puede hablar de varios materialismos filosóficos hispánicos o que tengan que ver con la civilización española. En esa tarea hicimos un listado y nos salió en torno a 40 materialismos filosóficos varios que vamos a enumerar. Evidentemente, cada una de estas aportaciones merecería una explicación. De alguna de ellas sí que vamos a hacer mínimamente, pero no de todas. Y de algunas aportaciones simplemente las vamos a nombrar. ¿Qué es lo que habría que explicar? ¿Por qué los ejemplos que vamos a... No, ejemplos no. Los elementos del listado de los materialismos filosóficos hispánicos, de momento hemos catalogado 41, sí son dignos de ser catalogados como materialismo, como filosófico y que tenga que ver con las coordenadas hispánicas. Solo vamos a nombrarlos. Pues bien, una labor previa sería la de definir, delimitar mínimamente qué es materialismo, para luego poder definir qué es materialismo filosófico y luego el materialismo filosófico en el ámbito hispánico. Eso sí que lo hemos hecho, aunque sea de una manera básica. Básica, pero por muy básica, nos llevó 45 minutos. Entonces está subido ese contenido, es el vídeo Introducción al Materialismo, y está subido en el canal de YouTube Profesor Guzmán Humanidades. Está subido el día 27 de diciembre de 2023. Ahora habría que desarrollar o poner, subir, editar, pegar aquí esos 45 minutos para que más o menos tener claro los distintos materialismos que han habido, para ver hasta qué punto el filosófico o los filosóficos
se puede denominar materialismo o no. Apelamos al escuchante que nos visione, pues que acuda o bien justo ahora mismo, o bien cuando le dé la gana, o bien que no haga nada, al vídeo Introducción al Materialismo, profesor Guzmán Humanidades, del 27 de diciembre de 2023. Hecha esta salvedad o introducción de la introducción, vayamos con la introducción. Como explica José Luis Villacañas y los que homenajearon a José Luis Avellán, un error fundamental de la cultura española y por extensión del pensamiento español es el adanismo, el creer, considerar que cada generación parte de cero, que cada generación, sin el reconocimiento de las enseñanzas pretéritas, de las tradiciones anteriores, pues consiguen pensar de nuevo, consiguen escribir de nuevo. Esto durante mucho tiempo en España, más que una bendición, fue una maldición. Esto lo decimos porque se podrá considerar a Gustavo Bueno Martínez como uno de los filósofos más profundos de la filosofía construida y pensada en español, lo cual no quiere decir que haya que considerarlo necesariamente como el Adán del pensamiento público español, de la filosofía española, de la filosofía en español, o como el primer y forjador del materialismo filosófico. Por no hacer este vídeo más largo, lo del rótulo materialismos filosóficos hispánicos, nos saltamos lo de filosóficos y directamente vamos a hispánicos. Nos saltamos la delimitación de filosóficos, eso sería demasiado extenso. Pero bueno, dejamos aparecer la concepción de que una cosa es el pensamiento, sea ese lo que sea, tendrá que ver con ciertas ocurrencias, y el pensamiento es un conjunto grande que tiene que ver con cuestiones artísticas, científicas, cotidianas, filosóficas, sea eso lo que sea. Y dentro del conjunto del pensamiento, ciertas ocurrencias de la especie humana, pues existe el pensamiento filosófico, que tendrá que ver con lo que sea. Con ciertas reflexiones, cuanto más rigurosas supongo que mejor, apelando a cierto tipo de argumentación, con conocimiento de cierta terminología. Todo esto conlleva cierto oficio. Pero lo que acabo de decir, se puede hacer pensamiento filosófico, pero sin construir todo un sistema explicativo de la realidad. Cuando sí se hace un sistema explicativo de la realidad con argumentaciones reflexivas, rigurosas, críticas, racionales, entonces estamos en el ámbito de la filosofía. Y sistemas filosóficos han habido pocos. Y sistemas filosóficos en español, muy pocos. Vayamos ya al tercer elemento del sintagma materialismos filosóficos hispánicos. Hispánico, también muy brevemente, y varias acepciones, para evitar confusiones. El término hispánico es concreto, pero es que es polisémico. Entonces vamos a dejar caer ahora 4 concepciones. Con el término hispánico nos referimos, en primer lugar, a lo que tiene que ver con España y lo español. Sí, muy genérico, lo que tiene que ver con España y lo español. Entonces deberíamos incluir, e incluimos, lo que tenga que ver con lo catalán, con lo gallego, con lo vascuence, con lo andaluz, con lo extremeño, con lo aragonés, con lo castellano, con lo riojano, con lo isleño balear, con lo isleño canario, con lo ceutí, con lo melillense, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, y en un segundo lugar, por extensión, hispánico puede tener que ver, o se puede designar como, lo que tiene que ver con lo pensado escrito en español. Y puestos ya a extendernos, ampliemos, hispánico podría designar lo que tiene que ver con la civilización entrelazada de aquellos territorios en su momento pertenecientes a la monarquía hispánica o imperio español. Aunque no podemos olvidarnos que la voz Hispania pues tiene que ver con la manera en que los romanos denominaron esta península, luego llamada península ibérica, en realidad península al menos celtibérica.
Simplemente lo recordamos, no queremos decir que individuos formados en el Imperio Romano, nacidos y criados en la península celtibérica llamada Hispania, fuesen ya españoles. No estamos diciendo eso. Estamos recordando el origen del término Hispania, o el término Iberia, que tiene que ver con el río Ebro, pues que hay más ríos en España, en la península. Y claro, dentro de todo lo pensado en la península celtibérica, en lo que en su momento se llamó Hispania, y luego se llamó Al-Ándalus, también está, como hemos dicho, lo pensado aparte de ya en español, a partir de 1500. Bueno, no es que haya un segundo exacto en el cambio de siglo, que ya deja de ser castellano y pasa a ser español, pero Lola Pons, la lingüista hispánica, justifica que en torno a 1500 está el tránsito del castellano al español, tanto por cuestiones fonéticas como por cuestiones gramaticales. Pues bien, si consideramos la península entera, pues no solo habrá que tener en cuenta lo pensado escrito a partir de 1500 en español, sino también lo pensado escrito en catalán, en galego, en vascuence y en portugués. Eso es una manera de entender las cosas. Y en tercer lugar, lo escrito pensado en lo que ahora llamamos España, pero que en su momento se escribió en lengua latina. No podemos olvidarnos de muchos cerebros que pensaban antes de 1500 en castellano o en aragonés, leonés, catalán, vascuence, etc., pero que escribían en latín y posteriormente en 1500 en español, pensaban, bueno, también otros pensaban en catalán, gallego, vascuence, etc., pero escribían en latín. Pero eran hispanos que escribían en latín. Y en cuarto lugar, no sé si esto es estirar mucho, pues aquellos individuos criados, educados, formados, si han tenido la suerte, pues también nacidos en la civilización hispánica, pero que por cuestiones laborales, profesionales, los avatares de la vida, pues escriben mayoritariamente o principalmente en lengua inglesa o en lengua francesa, alemana o en cualquier lengua que no sea de las lenguas dentro de la península celtibérica, pero que son pensadores hispanos o en cierta medida hispanos. En cierta medida, como Jorge Santayana, no cabe ninguna duda que Mario Bunge, más que lo decía él, que piensa en español y que se siente hispano, pero escribió principalmente filosofía en inglés, aunque daba conferencias en español y algún texto también lo tiene en español. Y Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, que está produciendo los más potentes contenidos filosóficos en lengua inglesa, filosóficos, pues es un individuo español que por cuestiones profesionales escribe principalmente, que no exclusivamente, en lengua inglesa. Alguna vez he oído que la mejor filosofía, habría que decir pensamiento filosófico, que el mejor pensamiento filosófico en español del siglo XXI se está escribiendo en inglés, haciendo apelación a individuos como Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. Yo podría decirlo más bien al contrario, que el mejor y más potente y más riguroso pensamiento filosófico en lengua inglesa en el siglo XXI se está construyendo por algunos individuos de origen hispano, como Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. Pues bien, en el ámbito de la iberofonía, todo este conjunto de lo hispano, luso, con una presencia mundial, pues se han construido distintas concepciones, actitudes, doctrinas, metodologías filosóficas que aún al precio de cometer nosotros, no los que luego vamos a nombrar, que aún al precio de cometer cierta imprecisión por nuestra parte, o al menos provocar necesidad de explicación, ya hemos dicho al principio que es que habría que explicar cada uno de estos contenidos, por qué es materialismo, por qué es filosófico y por qué está en el ámbito hispánico,
Bueno, el ámbito hispánico es más obvio en la mayoría de lo que vamos a nombrar, por no decir la totalidad. Pues teniendo en cuenta todas estas cosas, existen concepciones, actitudes, doctrinas, metodologías distintas que son filosóficas y que pueden aglutinarse bajo el rótulo de materialismos hispánicos. Digamos que podría hacerse dos listas, materialismos filosóficos hispánicos y otra lista, materialismos hispánicos. Decimos materialismos hispánicos porque hemos incluido también movimientos que tienen que ver con cuestiones claramente pictóricas, artísticas, literarias, que no son estrictamente sistemas filosóficos. En realidad no son muchos ejemplos, podríamos quitarlos y dejar el rótulo de materialismos filosóficos hispánicos. Pues bien, para no entrar en contradicción, porque no queremos desalojarlos, nos quedamos con el sintagma materialismos hispánicos. No en vano, nuestra comunidad hispánica no solo ha generado en los pensamientos artístico, científico y filosófico misticismos y suprarrealismos varios. Que muchas veces se ha dicho eso. España, tierra de místicos. O de místicos y pintores. O España, potencia del surrealismo. Y algunos se creen que el surrealismo no tiene nada que ver con el realismo. No puede haber surrealismo sin realismo. Es otra manera de mirar. No es otra manera de mirar, es como un subrayado. Es un indicarnos a nosotros, miremos de otra manera, pensemos de otra manera, actuemos de otra manera. El surrealismo no es un antirrealismo. Es cierto enfoque del realismo, el surrealismo. Que se ha hecho de varias maneras y muchas de ellas por españoles. Pues bien, no solo somos tierra de místicos, de misticismos y suprarrealismos varios, también de realismos varios. No habiendo quizá verdadera oposición en nuestro contexto hispano entre realidad y suprarrealidad, entre realismo y suprarrealismo, entre realidad y surrealidad. Dos caras de una misma moneda, más bien dos maneras distintas de subrayar un mismo texto. El texto de la vida, el texto del mundo, el texto de la especie humana. O la realidad de la especie humana en el mundo. Así, aunque podría pensarse en diciembre de 2023, cuando realmente pensamos esto, o en verano de 2024, cuando lo estamos haciendo público, que el principal materialismo hispánico, aquí sí podemos decir el principal materialismo filosófico hispánico, o casi único, es el de Gustavo Bueno Martínez. Pero claro, lo que escribe, piensa Sánchez Ortiz de Urbina, ¿eso no es materialismo? ¿Eso no es filosófico? ¿Eso no está escrito pensado en español? Así, aunque podría pensarse que el único materialista filosófico es Gustavo Bueno Martínez, aunque si nos permite la broma o el tono más relajado, pues podemos recordar lo que David Alvar González le dijo a Gustavo Bueno Sánchez, hijo de Gustavo Bueno Martínez, y a los conferenciantes que le estaban atacando cuando presentó su libro sobre Gustavo Bueno Martínez, pues llegó a decir que el materialista filosófico soy yo. Bueno, refiriéndose a David Alvar González. En el sentido de que David Alvar González podía llegar a ser incluso más materialista filosófico, más fiel al materialismo filosófico que el propio Gustavo Bueno Martínez. Bueno, dejando esta cuestión, si David Alvar González, por cierto, le mandamos un saludo. Si David González es el único materialista filosófico o es Gustavo Bueno Martínez, el caso es que existe el fenómeno mediático en España que algunos de los canales audiovisuales que más crecen no solo son de tonalidad filosófica, sino que incluso se autoproclaman como materialistas filosóficos. Bueno, como una variedad del materialismo filosófico, o como constructores de su propia versión de un materialismo filosófico, como podría ser el materialismo político en el canal de Santiago Armesilla Conde, o en generación, el naturalismo genérico de Ernesto Castro Córdoba.
que finalmente se han hecho amiguetes y han unido esfuerzos iberófonos con el brasileño mexicano Diego Ruzarín. Entonces, claro, nos vamos a exponer. Pero no son materialistas. Estos jóvenes, claro, desde el punto de vista de un servidor, son jóvenes. Aunque en filosofía y pensamiento filosófico uno es joven, hasta los 60 años uno es joven, o sea, todavía soy joven. Bueno, pues estos más jóvenes que un servidor no son materialistas, no son en cierta medida filosóficos, no escriben y se expresan principalmente en español. Claro, desde la Escuela de Filosofía de Oviedo se nos podrá decir, o se reirían, de que lo que estamos nombrando son personas que juegan en otra liga. Bueno, ellos lo dirían de otra manera. El caso es que todas estas cuestiones, la discusión de Javier Pérez de Jara sobre si Gustavo Bueno hay que llamar su sistema material-filosófico o hay que llamarlo de otra manera, él propone materialismo discontinuista. Eso es un problema, discontinuista, o por qué no continuista, inclusivo continuista. Bueno, tenemos aparte la cuestión. Pero esto empezó en el año 2022. Pues uno cae en la cuenta de lo que estamos diciendo, que hay un materialismo político en ciernes, hay un naturalismo genérico todavía más en ciernes. Es que yo quería que los sistemas filosóficos se construyen y se escriben, y luego ya, pues en función de las circunstancias personales, pues si se puede se publican o se difunde de la manera que sea. Ahora se difundirán de otra manera el próximo, si es que hay algún sistema filosófico por venir. Pero hay otras personas que lo hacen al revés. Primero anuncian que van a construir un sistema filosófico, le ponen el nombre para que nadie se lo quite, naturalismo genérico, dan un par de charlas de 15 minutos, dicen 4 rasgos básicos y ahí se quedan. Ahí se quedan, estamos hablando en junio de 2024. Todo llegará. Pero el caso es que todas estas cosas, estamos diciendo, nos hicieron pensar, ¿solo hay un materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez? ¿O hay varios materialismos filosóficos? Incluso algunos, que podríamos considerar materialismos filosóficos, es que son repercusiones directas de la obra de Gustavo Bueno Martínez. Son derivaciones, como ya lo he nombrado, como la obra filosófica, que también construye un sistema, de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, que tardó a publicar su obra, pues no sé los motivos, pero a lo mejor, no sé si por cuestiones psicológicas, a ver cómo reaccionaba Gustavo Bueno, por su desviación, por su crítica al materialismo filosófico y su posicionarse, adentrarse en la fenomenología. Entonces, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, desde el materialismo filosófico, llega a la fenomenología y construye una fenomenología materialista, filosófica, en español. Pérez Herranz también se forma, o es influido, en su etapa de formación filosófica, por Gustavo Bueno Martínez. Pero luego se desvía, toma su camino personal, hace una crítica a Gustavo Bueno, reconociendo sus potencias, sus potencialidades, sus éxitos filosóficos, pero hace una crítica y se mueve en muchas direcciones. Una es cierta versión de la topología filosófica, o lingüística más bien. Y tampoco podemos olvidarnos de la potencia extrema máxima del gradualismo contradictorial de Lorenzo Peña. ¿Y acaso no es materialismo lo que construye el sistema? Porque Lorenzo Peña sí que ha construido un sistema filosófico en español. ¿No es materialismo? ¿No es filosófico? ¿No está escrito en español? ¿No es superpotente? Si la única discusión es cuál es más potente, si el de Gustavo Bueno o el de Lorenzo Peña. También estuvo Bunge, bueno, aquí más problemático porque escribió en inglés. Está Jesús Mosterín, también escribió en inglés, pero también escribió bastante en español. Y claro, lo de Jesús Mosterín no está en todas las coordenadas materialistas, ¿no? Lo de Jesús Mosterín no es filosofía.
¿Acaso era un poeta Jesús Mosterín? Y no escribía en español, ¿no? Jesús Mosterín. Entonces, creemos que salen varios materialismos filosóficos hispánicos, quizá estrictamente materialismos filosóficos hispánicos, no habría muchos más que estos nombres que acabamos de nombrar, pero como aquí el interés no es ser estricto, sino abrir las mentes nuestras y vuestras para tener en cuenta a pensadores, pensadoras que desde el ámbito de la civilización hispánica han construido cosas interesantes que en mayor o menor grado tienen algo que ver con materialismo y en mayor o menor grado tienen algo que ver con la reflexión, ya sea filosófica, pictórica o literaria, y que se mueven en la civilización hispánica. Entonces, estrictamente hablando, materialismos filosóficos, pues a lo mejor no habrá muchos, pero a buen seguro hay más que el de Gustavo Bueno Martínez. Y si para no pillarnos los dedos quitamos lo de filosófico, lo dejamos en materialismos hispánicos, para poder incluir a Velázquez, a Picasso, a Galdós, a Cela, pues entonces nos han salido de momento unos 40, 41, bueno, depende si nos incluimos a nosotros mismos o no, en torno a 40 materialismos hispánicos. Y algunos sean de personas creyentes, de personas dentro de una concepción teológica del mundo, por lo que estrictamente no serían materialistas, pero sí nos hace una aportación muy interesante sobre la realidad. Y es que, como le decía aquel médico del Opus Dei a Gustavo Bueno Martínez, ¿de qué estamos hablando? ¿De Texas para abajo o de Texas para arriba? Porque si estamos hablando, decía ese médico del Opus Dei, de Texas para abajo, pues habrá que escuchar a la ciencia. Pero si hablamos de Texas para arriba, habrá que escuchar a la religión, según ese médico del Opus Dei. Y el mismo Gustavo Bueno Martínez decía que en el cristianismo, en el seno del cristianismo, podemos encontrar un materialismo, pero no algo que es parecido al materialismo, no, un materialismo con todas las letras dentro del cristianismo. ¿A partir de dónde o en qué doctrina? En la doctrina de la Santísima Trinidad, que tiene que ver con tres personas irreductibles entre sí. Y esta teoría, esta doctrina de la Santísima Trinidad de tres personas irreductibles entre sí, para Gustavo Bueno Martínez, tiene cierto parecido con la teoría de los cuatro elementos de Empédocles. ¿Qué tendrían en común? El pluralismo. También reconoce Gustavo Bueno Martínez, y esto es muy importante para el despliegue posterior que vamos a hacer, que un mismo pensador filosófico, un pensador, desde cierto punto de vista podrá ser catalogado o etiquetado como espiritualista, pero el mismo pensador, bajo otro punto de vista, podrá ser etiquetado como materialista. Y nos pone el ejemplo de Aristóteles. Es que Aristóteles, si apelamos simplemente a su teoría, a la introducción de Dios, por cierto, la primera vez que se introduce a Dios como un ser incorpóreo, pues entonces en ese momento pues Aristóteles está siendo espiritualista. Pero si tenemos en cuenta su doctrina del paso o la relación entre el acto puro y el mundo, en ese momento Aristóteles es materialista, al punto de que Gustavo Bueno Martínez considera a Aristóteles un precursor del materialismo entendido al modo de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Lo que acabamos de pronunciar es una protección ante cualquier acusación de que tal candidato que dices no es materialista. Por cierto, son candidatos. No es que estemos ya afirmando de forma categórica y dogmática que son materialistas los siguientes candidatos que vamos a enunciar. El sentido de la protección es que, bajo cierto punto de vista, claramente a un candidato no será materialista, pero desde otro punto de vista, si no es materialista, pues tendrá cierta conexión con aportaciones relevantes para cualquier persona que sí que quiera construir un materialismo filosófico.